Hola, muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Les saludo desde este su espacio de Sana Corazón y en este día yo quiero compartir contigo el penúltimo abrazo de la serie que hemos estado compartiendo contigo y este tema se llama Abrazando el cierre de nuestras etapas. Abrazando el cierre de nuestras etapas. ¿Qué es esto? Bueno, la vida está llena de temporadas, de estaciones y de etapas que tenemos que vivir. Algunas etapas son buenas, otras no son tan buenas, algunas son llenas de risas y alegría, otras nos inundan el corazón de lágrimas, pero todas las etapas tienen su desarrollo y todas las etapas, así como iniciaron y se desarrollan en nuestra vida, también precisan de un final. Y de eso voy a hablarte en esta tarde. ¿Qué es lo que significa el cerrar una etapa? Bueno, para empezar, cuando hablamos de las etapas nos referimos a los tiempos o a los procesos que nos toca vivir en la vida, procesos que tienen un inicio, procesos que tienen un desarrollo y por supuesto procesos que tienen una conclusión, ¿verdad? Así que en la práctica nada termina del todo realmente, ya que es importante aprender a cerrar etapas cuando el proceso se ha agotado. ¿Para qué? Para seguir adelante y evitar quedarnos estancados. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo de reír y tiempo de llorar. Y así como a veces tenemos que iniciar un proceso doloroso y lo llevamos a cabo a través del drenaje de ese dolor, también llega el tiempo donde tenemos que cerrar esa etapa de dolor. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Y bueno, para ello, para poder llegar a hacer esto, antes que nada hay que saber entender la diferencia entre el hecho de cerrar etapas y el hecho de tener una pérdida, ¿verdad? El cierre de las etapas en la vida supone pues duelo, supone pérdidas, pero no tiene el carácter profundamente doloroso que acompañan a las pérdidas como tales. Por lo tanto, el cierre de una etapa comprende sí pérdidas, pero estas no necesariamente incluyen un cierre de etapa. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Hay demasiados errores a veces involucrados en nuestra manera de responder al cierre de las etapas, como cuáles, ¿verdad? Pues el hecho de aferrarnos a querer mantener abierto un tiempo, una temporada, cuando esa temporada o ese tiempo ya debe de cerrarse. Cuando hablamos de un duelo, el duelo tiene un inicio y tiene un fin, pero nosotros tenemos que aprender en ese duelo a que lleva tiempo, a que va a doler, a que sí nos va a llevar a crecer si lo elaboramos correctamente y que muchas de las veces vamos a querer regresarnos en el camino. Sin embargo, repito, llega el momento donde nuestro corazón exprime todo el dolor hasta secarlo, que llega el momento de cerrar el duelo. Pero cuando hablamos de temporadas, como por ejemplo cuáles, bueno, pues a veces el hecho de un trabajo o de un negocio, ¿verdad? Que lo iniciamos o lo emprendemos con tal alegría, con tal ilusión y lo llevamos a cabo y de repente abruptamente, como está ocurriendo en este tiempo, ¿verdad? De pandemia, ¿verdad? Muchos negocios, muchos empleos se perdieron, de repente vienen estos cambios repentinos y nosotros seguimos aferrados a la idea de seguir conservando ese negocio cuando ese negocio ya no puede seguir abierto. Entonces ahí es donde podemos frustrarnos o deprimirnos y entonces nos estancamos para seguir adelante. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Por supuesto que las pérdidas, cuando se trata de una pérdida humana, es muy diferente porque lleva mucho más tiempo a veces del que en teoría podemos planificar tener para cerrar el tiempo, pero finalmente, repito, dependiendo de cada cosa, ¿verdad? Nosotros comprenderemos cada tiempo que se le asigne a esa situación que debemos elaborar y cerrar al final de ella. Ahora bien, lo más importante de todo en el cierre de nuestras etapas es que tú y yo tenemos que hacernos conscientes de una verdad. Las cosas no pueden quedarse abiertas en nuestra vida, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos abiertas las cosas o las situaciones,
esta misma situación nos va a mantener a nosotros abiertos, nos va a mantener agujerados, por así decirlo. Y una persona así es una persona que siempre va a estar perdiendo, siempre va a estarse tropezando, siempre va a estar cometiendo errores, siempre va a estar tropezando con las mismas cosas y atrayendo situaciones para nada agradables, ¿verdad? Es necesario que cuando tú y yo nos damos a la tarea de cerrar ya etapas, de cerrar procesos, de cerrar situaciones en nuestra vida, estemos conscientes de que si las vamos a cerrar, no vamos a volver a abrirlas. ¿Por qué? Porque sería inútil para nuestro avance, sería inútil para nuestro desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para cerrar etapas, bueno, es que trabajar con el apego, ¿verdad? Porque repito, nos aferramos a lo que ya conocemos, a lo que nos acomoda, por más negativo que pueda ser. Y la costumbre es una fuerza muy poderosa que nos impulsa a mantenernos en ese lugar, aunque en ese lugar ya no haya nada para nosotros, ¿verdad? Entonces, por ahí dice un dicho, ¿no? Que más vale lo malo por conocido que lo nuevo por conocer. Pero a veces eso malo conocido ya es ya el tiempo de cerrarlo, y a veces nos aferramos o nos apegamos tanto que no queremos cerrarlo, y eso es un error. Entonces, eso es lo primero que tenemos que trabajar, ¿verdad? Ahora, la segunda cosa que tenemos que trabajar es abrirnos y colaborar, ¿verdad? Con el tiempo que estamos viviendo, al aceptarlo y entender que no podemos ser resistentes a los cambios. Eso ya lo hemos visto. Tenemos que ser dóciles, tenemos que ser flexibles, ¿verdad? Y esto me lleva a recordar una reflexión, una porción de una reflexión. ¿Quién eres cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? O eres un huevo que te pones duro, eres una zanahoria que te ablandas, o una, eres una taza de café, eres el café que transforma y cambia la situación del agua hirviendo, ¿verdad? Porque los tres alimentos fueron expuestos al calor del agua hirviendo, pero los tres cambiaron. Sin embargo, el café modificó, cambió y afectó aquello que vino a alterarle, como en este caso el agua hirviendo. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? Y cuando una etapa se cierra, cuando el proceso ya se terminó, se completó y solamente quedan restos del mismo, lo mejor que podemos hacer tú y yo es soltar. Es soltar las cosas, es soltar las personas, es despedirnos, ¿verdad? Y esto también forma parte de ese duelo, ¿no? Despedirnos verbalmente, despedirnos emocionalmente, despedirnos con perdón, perdonando, pidiendo perdón, despedirnos escribiendo, en fin. Tú y yo ya hemos hablado en relación a las maneras de drenar todas las cosas, ¿verdad? Y todas las situaciones que se levantan emocionalmente en nuestra vida, ¿verdad? Sea tristeza o sea angustia, o sea preocupación o frustración, enojo, no lo sé. Pero las etapas no se cierran o no se concluyen evadiendo las cosas, ¿verdad? No se concluyen teniendo una actitud pues, evasiva, ¿verdad? De huir o de ignorar, ¿verdad? O tener esa actitud del avestruz que esconde la cabeza debajo de la tierra. No, no, no. El cierre de las etapas requieren que tú y yo demos de frente, demos la cara, nos hagamos responsables de esto para poder cerrarlo. Si estás de acuerdo conmigo, ahora, si ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo mejor que podemos hacer para no estar haciendo este tipo de errores, ¿verdad? Es estar repasando una y otra vez cada una de las vivencias que hemos vivido en cada proceso de nuestra vida, y podemos identificar los comienzos, podemos identificar el desarrollo y podemos identificar las cosas más relevantes y las experiencias que más enseñanza pudieron dejarnos, pero también a la par podemos identificar en qué momento ya es el momento para cerrar.
y decidir hacerlo. Y a partir de esto, ¿verdad? A partir de esta evaluación entonces y a partir de toda esta conciencia que aplicamos en este asunto, es que tú y yo vamos a identificar cuando ya es el momento de darle carpetazo, ¿ok? Y el momento en el que damos el carpetazo en automático, quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que se abre frente a nosotros una puerta de oportunidad para emprender algo nuevo, para emprender algo diferente, para entrar en otro proceso que también tendrá un inicio, tendrá un desarrollo y por supuesto tendrá una conclusión. ¿Por qué? Porque todas las cosas son temporales. Todo en esta vida es temporal. Y hablando de todo esto, cuando más inteligentes somos en cerrar esas etapas tú y yo, y al adquirir sabiduría en estarlo haciendo, llevándolo a cabo para aligerar nuestro equipaje en esta vida donde somos peregrinos, yo quiero también mencionarte que se instala una verdad en nuestras vidas. Y esta verdad está en la palabra de Dios también, que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y Dios nos dice que todo tiene su tiempo. Dios dice que hay tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Entonces, el abrazar todo esto nos lleva a tener una actitud, ¿verdad?, de desapego, de inteligencia y de sabiduría, de análisis, de comprensión, pero también de docilidad, de flexibilidad a los cambios y de renuncia a estar apegándonos o aferrándonos a lo que ya no está funcionando para nosotros. Dios es un Dios de cambios, Dios se está moviendo constantemente, aunque tú no lo creas, aunque tú creas que no lo ves, pero Él se está moviendo. Él es un Dios que se mueve, es un Dios de cambios. Seamos flexibles, seamos sabios para iniciar las cosas, vivir, desarrollar, disfrutar lo que nos toque disfrutar, llorar lo que nos toque llorar y ser sabios también para decir adiós, para cerrar cuando es el momento de hacerlo. Yo te mando un fuerte abrazo a la distancia. Espero que haya sido yo clara, espero que haya estado entendible estos minutos y te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.